Hoy me gustaría que viéramos un pasaje del Nuevo Testamento, es un pasaje del libro de Lucas, es en el último capítulo del Evangelio, donde vamos a ver a dos hombres que han llegado a la decepción, a la desilusión, han caído en esa situación donde han perdido la esperanza, han sufrido un desengaño. Dos hombres que tenían expectativas que no se han llegado a cumplir. ¿Pasas por ahí? ¿Has pasado por ahí? ¿Estás ahí? En la habitación de la decepción. Me gustaría que en esta mañana el pasaje al que vamos a meditar nos ayudara a ver cuál es la salida, qué es lo que realmente en medio de todas esas situaciones Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y cómo el Señor, el plan y propósito que Él tiene para nuestras vidas no es quedarnos ahí, en el pozo de la decepción, sino salir. Y eso es lo que me gustaría que viéramos en esta mañana a través del pasaje que vamos a ver, es Lucas 24, versos 13 al 35, y ver por qué ya llegan a caer en la decepción, por qué entran ahí, qué es lo que les ha faltado, qué es lo que, evidentemente también vamos a ir viendo qué es lo que hace el Señor con sus vidas, precisamente a raíz de que salen de esa decepción, y hay una serie de frutos evidentes en sus vidas, precisamente como respuesta a esa restauración que estaban necesitando. Y vamos a acercarnos al pasaje de Lucas 24, a partir del verso 13. Nos encontramos justo en el pasaje que viene después, en el capítulo 24 el acercamiento de las mujeres a donde estaba la tumba. Se encuentran con la tumba vacía, tienen la visión de los ángeles le dicen que él no está, ¿por qué buscan al que no está entre los muertos? Sino que vive. Al final lo que está diciendo los ángeles que Jesús ha resucitado. Ellas vuelven con la noticia, los discípulos pues no se lo creen, están diciendo estas mujeres, y además como la opinión de las mujeres en aquella época no tenía valor, no le dan crédito. Pero Pedro y Juan, aunque el texto de Lucas no lo dice, pero sí lo dice Juan, son los dos que van corriendo y de nuevo se encuentran ante la tumba vacía y evidentemente vienen con esa esperanza y esa fe de que Jesús ha resucitado. Y ese es el pasaje. Ese es el contexto, el trasfondo que hay en este pasaje. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Vamos a verlo en el versículo 13. Dice: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estos dos se vuelven a su pasado, se vuelven a su antigua vida. ¿Por qué? Porque están decepcionados, porque hay desengaño en sus corazones. Pensaban que iba a ser una cosa y al final no es lo que ellos pensaban. Y como no hay casera, me voy. Eso es precisamente lo que está ocurriendo. Hay decepción en sus corazones. Y vuelven de camino a regreso. Emaús posiblemente era el lugar donde ellos procedían, era donde tenían su casa. De hecho, luego más adelante van a invitar a Jesús precisamente a cenar, porque ya es tarde, para que no se vaya, y lo llaman a su casa. Y están volviendo de nuevo a su pasado, porque lo que habían encontrado no les era suficiente, no les servía, no les valía. Y dice que en el versículo 15... sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, iban de regreso a su pasado, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ellos no se dan cuenta, está al lado de ellos caminando, Jesús se ha ido añadiendo en su camino, les está acompañando, ellos no se dan cuenta quién es, no lo reconocen, sus ojos han sido velados con una intención, luego veremos cuál, pero ellos simplemente siguen en su camino, acompañados por Jesús, que por cierto, no se dan cuenta, pero Jesús está a su lado. ¿Cuántas veces no nos pasará a nosotros eso también? Que vamos caminando por diferentes veredas, por diferentes caminos, por diferentes situaciones, momentos en la vida, y posiblemente ni nos damos cuenta que el Señor está ahí a nuestro lado. Pensamos que se ha olvidado de nosotros o que no está interesado en nuestras vidas. Pero el Señor está ahí. Y me recordaba la pequeña historia esta, seguro que las conocéis, de las pisadas, ¿verdad que sí? Aparecen las dos pisadas durante el principio del caminar, al cabo de un rato solo aparecen un par de pisadas, un par de pies, y se pregunta, ¿dónde están? Si solo había dos pisadas, ¿no? Y era precisamente porque estaban el Señor sosteniendo su vida en ese momento. Estos dos hombres están teniendo al Señor a su lado y no se dan cuenta. En medio de cada una de las situaciones de nuestra vida tenemos que pararnos a mirar y preguntarnos si Dios está ahí. Y el Señor ha prometido, es su promesa, es su palabra la que Él ha dado. Y Él ha dicho que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que no dudes de eso, no dudes de lo que el Señor ha dicho, porque si Él lo ha dicho lo va a cumplir, y lo está cumpliendo, y lo cumplirá. Y esa tiene que ser una de nuestras esperanzas. En ese camino con los discípulos, en el versículo 17 encontramos las palabras de Jesús, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Pláticas no es una palabra que nosotros utilizamos mucho, quizá los mexicanos sí, pero sabéis qué pláticas son conversaciones, ¿no? Vuestras charlas, ¿qué es lo que estáis hablando? Y le pregunta, ¿qué es lo que estáis hablando? Como si el Señor no lo supiera, o como si ellos, evidentemente, o como el Señor no supiera realmente, pero él estaba conociendo lo que realmente estaba diciendo, pero la idea es, quiere escuchar de ellos qué es lo que realmente está ocurriendo en sus vidas y en sus corazones, y les habla de qué, les pregunta qué es lo que están hablando y por qué están tristes. O sea, sus rostros estaban expresando precisamente una tristeza y estaban expresando los sentimientos por los cuales estaban pasando en ese momento. Había algo en sus caras que era evidente, estaban tristes. Y eso es lo que de algún modo estaban tratando también ahora de ayudarles a los propios discípulos a entender y a enfocar de una manera correcta. Y empiezan en esa tristeza, que al final es lo que de algún modo estaba comentando antes sobre la decepción. Y dicen, siguen hablando, y dice el versículo 18, respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Bueno, no creo que fuera muy amable con las palabras que le estaban diciendo al Señor, ¿no? ¿Eres tú el único que no te ha enterado de lo que ha pasado? Más o menos lo que le está diciendo, ¿no? Y entonces el Señor con amabilidad le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, bueno, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Cuál es la respuesta de estos discípulos hasta aquí? Que la causa de su tristeza tiene que ver ¿con quién? ¿Con Jesús? Su decepción tiene que ver con el Señor.
Porque evidentemente el dolor de la pérdida de Jesús, de la muerte de Jesús, de haber sido crucificado, de haber sido ajusticiado por los líderes, y se encuentran ante esa situación. Pero, ¿qué veis en esos dos versículos, en estas palabras de los discípulos acerca de Jesús? ¿Sabéis qué es lo que se nota? Exacto, fracaso, derrota, que todo terminó, que no hay esperanza, que ya llegó a su fin lo que había. Por eso, versículo 19 dice, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. ¿Qué es lo que estaban expresando? Que no tenían esperanza ya. Que aquello que de algún modo podría estar dirigiendo sus vidas ya no tiene sentido. Ya evidentemente han perdido la esperanza. Y mira lo que va a seguir diciendo en el versículo siguiente, en el versículo 21. Pero nosotros esperábamos. Su decepción tiene que ver ¿con qué? Tiene que ver con esperanzas no cumplidas, con expectativas no realizadas. Porque eso es lo que están revelando también con este versículo. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Decepción, desengaño. Jesús era el que venía a liberarnos de la dominación romana. ¿Y qué ocurre? Que los romanos se cargan al libertador. Decepción. Para ellos el Mesías no tenía que morir. El Mesías tenía que venir como rey, victorioso, vencedor, imponiendo su autoridad e instaurando su reino, y eso no estaba ocurriendo. Eso no estaba ocurriendo. Precisamente lo que estaba ocurriendo era todo lo contrario. Y las esperanzas que ellos habían depositado en Jesús se esfuman. Se esfuman. ¿Nos acercamos nosotros al Señor con esperanzas que luego se esfuman? La pregunta es, ¿por qué se esfuman esas esperanzas? Ahora veremos algunos detalles. Lo que vemos en el diálogo, en la respuesta de los discípulos, por un lado, es esa falta de esperanza, pero algo más. Pero hay algo más. Mirad los versículos a continuación. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y cómo no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Han venido, dado testimonio las mujeres, Jesús vive, les dicen, tienen la idea clara, pero no la aceptan. No la aceptan. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, está hablando de Pedro y de Juan, dice, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. A él no le vieron. Es decir, que no es cierto. Que no es cierto. Porque la evidencia tenía que haber sido haber encontrado al Jesús en cuerpo que pudiera evidentemente pues, responder a las preguntas que ellos podían tener. No lo encuentran, no lo ven. Entonces lo que hay en sus corazones es toda una serie de ideas que van acumulando decepción, desengaño, y van acumulando en su corazón
algo más, que es lo que veremos también ahora, especialmente en la respuesta de Jesús. Pero hay un problema con las expectativas que tenían los discípulos. ¿Cuál era? Que eran falsas. Las expectativas que tenían los propios discípulos, y muchos también dentro del judaísmo, es que eran falsas. Esas no eran las expectativas, ni eran las promesas, ni el tiempo en concreto, evidentemente, en el que Dios iba a manifestarse de esa manera, en el que el Mesías iba a manifestarse de esa manera. Se habían acercado al Señor con expectativas falsas y se apartan del Señor porque esas expectativas falsas no se cumplen. ¿Cuántas personas se acercan al Señor pensando que el Señor les va a resolver sus problemas? ¿Cuántos se han acercado al Señor pensando que sus vidas se van a resolver porque el Señor le va a resolver los conflictos que tienen, quizás en el matrimonio, en la familia, necesidades, enfermedades? Hay mucha gente que podríamos hacer un recorrido y quizás a veces podríamos ver a gente que hoy no están porque se acercaron al Señor pensando que le iba a resolver sus problemas y como no ocurre, abandonan. Hay mucha gente así. Mucha gente así. ¿Cuál es el problema? No se acercan al Señor a escuchar la esperanza que sí había dicho el Señor. Se acercan al Señor con el deseo en su corazón y quieren que Jesús sea el medio para cumplir sus deseos. Creo que esa es una de las cosas que debiéramos nosotros también notar y debemos guardarnos de este tema. Jesús no es el medio para conseguir nuestros deseos y nuestros sueños y nuestros planes. Jesús es el medio por el cual el Señor se ha acercado a nosotros, a darnos vida y darnos auténtica esperanza, en lo que Él sí ha prometido y cuando Él sí lo ha prometido. Y creo que eso es parte de lo que creo que tenemos que aprender también de lo que estábamos leyendo de estos discípulos que han abandonado, porque fácilmente nuestra esperanza se viene abajo cuando hay cosas que nosotros esperamos que tienen que cumplirse y no se cumplen. ¿Qué expectativas tienes en tu corazón que deben cumplirse? Y que cuando no se cumplen, tu mundo se viene abajo. Algunas ideas. Que la vida siempre sea fácil. Que nunca haya dificultades. Que nunca vengan enfermedades que nos paralicen. Que no haya conflictos. Que siempre nuestras relaciones sean maravillosas, fantásticas y perfectas. Que nuestra familia sea siempre un remanso de paz y de consuelo. A veces la realidad es que tenemos que reconocer que hay ciertas expectativas que están en nuestro corazón, que quizás Dios no las tiene preparadas para el momento en el que nosotros deseamos. Quizás más adelante, como ocurriría aquí en esta situación de los discípulos. Pero quizás a veces nuestro tiempo es... nosotros tenemos más prisa de la que a veces el Señor tiene. Y creo que esa es la situación en la que nos encontramos.
su corazón está lleno de deseos, se acercan a Jesús para que Él cumpla sus deseos, en lugar de dejar que sea el Señor el que dirija sus vidas. ¿Quién es el Señor en el corazón de estos dos discípulos? ¿Jesús o ellos mismos? Son sus propios deseos. Son sus propios deseos. Como esos deseos no se cumplen, me voy, abandono. Y nos encontramos con eso, con dos hombres que han perdido la esperanza, han perdido la ilusión, están llenos de decepción, están llenos de desaliento y están al lado de Jesús y están tratando de contarles cuál es la situación. Y van camino hacia Emaús, hacia su pasado. Y nos encontramos ahora la respuesta de Jesús a partir del verso 25. A partir del verso 25 encontramos cómo Jesús va a responderles a su necesidad, a su situación, a su estado. Y Jesús les dice, versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras. Y les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Qué os parece de la respuesta de Jesús? ¿Qué os parece lo que Jesús está diciendo en el versículo 25? Porque ¿qué está diciendo? Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos. Es una respuesta seria de parte de Jesús. Y es una respuesta perfecta. Porque ¿quién tiene la mejor respuesta? Jesús. ¿Cómo recibirías tú si te llaman insensato? O insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo recibirías tú eso? ¿Tú lo dirías a alguien? ¿Tú le dirías a alguien que te está contando toda esta situación, le darías esa respuesta? Yo veo que todos tenéis la ilusión de hacerlo ya, ¿no? Pero Jesús, primero, le está llamando o insensatos. La idea es, coloquialmente, faltos de entendimiento, sería una traducción literal. Otra palabra más coloquial, tontos. Le está diciendo, sois tontos. ¿Por qué responde Jesús así? A veces tenemos la imagen de Jesús que parece que es tan tranquilo, tan pasivo. Pero Jesús tiene momentos muy claros y firmes. Y lo está siendo con estos dos hombres. Y lo está siendo. ¿Sabéis por qué? Porque es el bien para estos dos hombres. Y necesitan escuchar eso. Quizás lo que nosotros hubiéramos hecho si nos enfrentamos a dos personas así que están completamente decepcionadas, que están contando cómo se han frustrado porque esperaban esto y no se cumplen, y nosotros, ¿qué respuesta hubiéramos dado? No pasa nada, muchacho, anda, ánimo, tú para adelante, sigue, que tú confía en el Señor, espera en el Señor y no te preocupes, tú mira para adelante. Y Jesús les dice, no, oh insensatos, tardos de corazón para creer. ¿Qué es eso? Jesús está revelando el problema real. Ellos vienen con una decepción. Ellos piensan que el problema real de esa decepción son sus expectativas que no se han cumplido.
Y puede que sí, y evidentemente era parte de la verdad. Pero había una verdad más profunda, un paso más allá, que es al que el Señor quiere llevar. El problema no solo era su decepción, las expectativas que le habían llevado a esa decepción, sino por qué habían llegado a las expectativas falsas. ¿Sabéis cuál era la razón? El Señor dice que era porque no han creído todo lo que la palabra dice. Y eso es lo que dice el versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas, o padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria. Era necesario. ¿Y qué es lo que el Señor está queriendo resaltar? Que ellos necesitaban aceptar, creer, no solo algunas cosas, sino todo lo que Dios decía. Ellos aceptaban algunas cosas de Jesús, del mensaje de Jesús, de la vida de Jesús, ¿no? Señor, sálvanos, libéranos, bendícenos, eso sí. Pero no estaban queriendo ver que el Mesías tenía que morir, tenía que sufrir. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús? Si luego ves el siguiente versículo, en el 27, se empieza, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, empieza desde Génesis 3:15. ¿Os acordáis que dice Génesis 3:15? Que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde ahí empieza a contarles y a decirle, pasa por todo el Antiguo Testamento hasta Malaquías y les está revelando lo que Dios dice. ¿Qué era? ¿Que no lo sabían? Sí. ¿Sabéis qué es lo que ha estado enseñando Jesús en todo su ministerio, a lo largo de los 3 años de su ministerio? Precisamente que tenía que morir. Derribad el templo y en 3 días lo levantaré. Mateo 12. Pero, ¿qué pasó con los propios líderes judíos en Mateo 26? ¿Os acordáis? Al final, cuando Jesús es resucitado, ¿qué es lo que van a hacer los líderes judíos en la tumba de Jesús? Perdón, Mateo 27. Verso 63. Dice, al día siguiente, voy a leer desde el 62, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hasta los propios judíos se habían enterado. Hasta los propios judíos, los líderes de Israel, se habían dado cuenta de lo que decía Jesús. ¿Y qué es lo que hacen? Pues van a mandar a una guardia para que evidentemente protejan y no vaya a ser que estos roben, porque como había dicho esto, o sea, era una verdad. Pero ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Que a veces nuestros corazones se cierran y no queremos escuchar ciertas verdades. Y eso es lo que pasaba con estos hombres y con los discípulos también. Hay ciertas verdades que no queremos escuchar, no queremos aceptar. Queremos que las cosas sean como a nosotros nos parece. Pero el problema es que no somos los señores de nuestras propias vidas. El Señor es Jesús. Y si Jesús dice eso, por ahí tenemos que caminar. Esa tiene que ser la dirección de nuestras vidas. Y el Señor les está exhortando ante su decepción, ante su desaliento. Les está exhortando y les está diciendo que en su corazón hay incredulidad.
tardos de corazón para creer. Corazones duros, que no están dispuestos a aceptar todo lo que Dios dice. Las cosas que quizás me agradan, me parecen bien, que me gustan, sí las recibimos, las podemos recibir. Pero el Señor está diciendo, no, hay que recibir todo lo que Dios dice. Todo. Lo que nos parece o no. Porque todo es verdad necesaria para nuestras almas. Y el Señor está tratando con estos dos hombres. Ellos tenían que creer todo lo que Dios dice. ¿Hay textos de las Escrituras que no quieres leer? ¿Hay libros de las Escrituras que no leemos? ¿Hay pasajes de las Escrituras que no queremos leer porque que nos parecen son demasiado duros? Yo voy a leer el texto que me gusta mucho porque me anima mucho y me alienta mucho. Por ejemplo, los profetas no lo leemos mucho. Los profetas no los leemos. Pero si la palabra nos ha dejado la lectura de los profetas es para que los conozcamos y aprendamos de ellos. ¿Qué es lo que está tratando Jesús de hacer con estos discípulos? Que su corazón esté dispuesto a escuchar toda la verdad de Dios. No solo la que me parece, la que me gusta, la que me agrada, sino toda. Porque yo necesito toda la verdad de Dios para mi alma, para mi vida. Pablo está diciendo en Hechos a los hermanos que él estaba dispuesto a enseñarles toda la verdad de Dios. No solo alguna, sino toda. Y el Señor está tratando con estos discípulos precisamente para que no tuvieran una fe selectiva. Déjame utilizar esa expresión. Una fe selectiva, porque era precisamente lo que les estaba ocurriendo a ellos. Esto sí, esto no. Y cuando vamos a las Escrituras, es como el texto ese, ¿no? Que no lo recuerdo muy bien, pero alguna vez lo he escuchado. Abre uno la Biblia así al azar, ¿no? Y coge el pasaje de Judas cuando fue y se ahorcó, ¿no? Y dice, uy, no, esto no me gusta, ciérralo, apágalo, ciérralo. Y abre otro texto y dice, ya tú lo mismo. Uy, no, vamos a buscar otro texto. Y abre otro texto, por casualidad dice, no te tardes. Digo, uff. Que nuestra fe no sea selectiva, hermanos. Que mi fe no la decida yo, no la determine yo, o mi corazón, o mis deseos, sino que sea Dios el que nos diga cómo tenemos que creer y qué tenemos que creer. Y cuando el Señor diga esto, que sea eso, que nuestra fe esté depositada en lo que Dios dice, no en lo que a mí me gustaría, en el tiempo que a mí me gustaría, porque hay muchas cosas que me gustaría que ocurrieran ya. ¿A ti no te pasa? ¿Cuántas cosas hay que te gustaría que ocurrieran ya? Y el Señor dice, no, mañana. ¿Cuántas? Y si no ocurren, ¿qué haces? ¿Tu fe se desmorona? ¿Se viene abajo? ¿Se llena de desaliento tu corazón, de decepción, de frustración, te desanimas? ¿Eso es lo que ocurre? La realidad es que tenemos que aprender, y tenemos este pasaje, este texto, para seguir aprendiendo, para seguir parándonos a preguntarnos, ¿qué es lo que estoy seleccionando de lo que tú dices, Señor, en mi vida? Los pasajes de llamar a la santidad
es que esos no me animan a mí. Esos no me alientan. Es que voy a buscar otros pasajes donde el Señor me anime de otra manera. La pregunta es, ¿eso es lo que busca Dios para ti y para mí? Pues si eso es lo que busca, no hay otra cosa que decir, hay simplemente que buscarlo y dirigir nuestras vidas en esa dirección. El Señor de nuestras vidas tiene que ser nuestro Dios, no nuestras preferencias, nuestros deseos, nuestras ideas, sino lo que Dios dice, lo que Dios dice. No dejes que ni una verdad de Dios, ni una, se quede a un lado, por mucho que quizás no nos guste. Pero todo lo que Dios dice es para nuestro bien y evidentemente está enseñado para nuestra edificación y para la edificación del pueblo de Dios. ¿Cuál es el remedio para la incredulidad que hay en el corazón de estos dos discípulos? Seguimos leyendo, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Qué es lo que hace Jesús? Cuando viene alguien, le dice que está decepcionado, que están completamente tristes, están desilusionados, va y les abre, ¿qué? Los 4 pasos para poder salir de la decepción. ¿Les habla de eso? Empieza a contarles varios chistes, a ver si se animan. No. Empieza a hacerles una terapia psicológica, a ver si logra sacarlos de ahí. No. Les empieza a hablar desde las Escrituras y a enseñar la palabra de Dios. Un estudio bíblico. Un estudio bíblico. Y empieza a contarles paso por paso qué es lo que dicen las Escrituras sobre lo que ellos tienen que creer y sobre aquello que estaban distorsionados en su corazón. La palabra. La verdad de Dios es la que trae libertad, es la que sana nuestros corazones, nuestras mentes, corrige aquellas cosas que están dominando nuestro corazón y que no son. La palabra de Dios es la que trae liberación, porque nos ayuda a entender lo que es cierto, lo que es verdad. Y eso es lo que está haciendo Jesús con sus discípulos. Los está llevando precisamente a entender claramente lo que dice la palabra. Romanos 10:17, ¿alguien se acuerda de lo que dice? La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Y la incredulidad por qué viene? ¿Vendrá por no oír? ¿Cómo? Posiblemente será porque no estamos oyendo lo que Dios dice, estamos oyendo otras cosas. Y evidentemente lo que están haciendo es desviarnos. ¿Cuál es la gran necesidad que tenemos tú y yo? Seguir dándole la importancia vital que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Todo lo que Dios dice. Toda la verdad de Dios. Y necesitamos, hermanos, acercarnos a las Escrituras, amar las Escrituras, leer las Escrituras, meditarlas, aceptar. Y me gustaría animarte a que dejaras o prepararas tu corazón para escuchar todo lo que Dios dice en su palabra.
me gustaría animarte. Empieza por un libro de las Escrituras y termina. Llega hasta el final de ese libro. No vayas picoteando de aquí para allá en textos que tú recuerdas y que te gustan y que te animan, que está muy bien. No te preocupes, pero me gustaría animarte a que tú empezaras por el capítulo 1 de un libro y fueras hasta el final de ese libro y que recorrieras todo lo que Dios está diciendo en ese libro para escuchar todo lo que Dios está diciendo en ese libro o en el resto de los libros del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Necesitamos escuchar todo lo que Dios está queriendo decirnos y cuidarnos de una fe que solo escoge creer algunas cosas. No, necesitamos creer todo lo que Dios dice y lo que Dios nos ha dejado, porque de ese modo estamos librando nuestro corazón de la incredulidad. Y necesitamos acercarnos a lo que Dios dice, no seleccionemos lo que nos parece. Y nos encontramos aquí con Jesús tratando con estos dos hombres y mirad lo que produce la presencia de Dios y la comunión con la palabra de Dios. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba con ellos, como que iba más lejos, Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, ya es de noche, ¿vale? Ya es de noche. Entonces le invitan a que se quede en la casa, coma con ellos, están dentro, versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, versículo 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. A partir de aquí, lo que vamos a ver es precisamente el efecto que produce toda esa presencia de Dios con su Señor y con su palabra. Por un lado, sus ojos son abiertos cuando el Señor parte el pan. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué en el versículo 16 sus ojos son velados y ahora en el versículo 31 sus ojos son abiertos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ven ahora a Jesús y antes no lo veían, no lo reconocen? Ven a una persona pero no reconocen que era Jesús. Bueno, eso es un simbolismo de una realidad espiritual. Es una imagen que está utilizando el Señor para revelarles, por un lado, ¿el qué? Una realidad interna. A través de una realidad externa física, está revelando una realidad interna, espiritual. ¿Cuál era esa? Que no veían, que había incredulidad en sus corazones. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Que sus corazones se han abierto, se han dispuesto a creer en el Señor y sus ojos se abren. Es un simbolismo que el Señor está utilizando para mostrar la realidad espiritual que había en ellos. Y sus corazones se están abriendo, sus ojos se están abriendo. Ahora sí lo ven. Y de golpe y porrazo el Señor desaparece. Se quedan solos. Versículo 32. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué es lo que ellos estaban notando en su corazón cuando estaban con el Señor y cuando estaban escuchando la palabra? Que sus corazones ardían. Había fuego en sus corazones. Había ilusión. Estaban recuperando la ilusión. Estaban recuperando el gozo, la alegría, la esperanza. ¿Por qué? Porque buscan al Señor. Se encuentran con el Señor, mejor dicho. Y su palabra. Y su palabra enciende. Todo eso esa confusión, todo eso que había en sus mentes y en su corazón, empieza, en la presencia del Señor, empieza a difuminarse, a esfumarse.
y empieza a arder su corazón por la palabra de Dios, por la verdad de Dios, por la voluntad de Dios. ¿Arden nuestros corazones por la palabra de Dios? ¿Hay anhelos, hay deseos de profundizar en la palabra de Dios? ¿O pasamos tiempo con la palabra de Dios? No digo si tenemos tiempo. ¿Sabéis por qué no lo digo? Porque si queremos lo sacamos. Si queremos lo sacamos. La pregunta es que necesitamos urgentemente, también en estos días, necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios y que nuestros corazones ardan por la palabra de Dios. ¿Tú crees que el Señor quiere que tu corazón arda por la palabra de Dios? ¿Eso es plan de Dios? Pedro les dice, ¿no?, a los creyentes también en Pedro, que tenían que desear la palabra, ¿no? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Os acordáis? Desear, anhelo, hambre, no me puede faltar. Ellos estaban descubriendo que había fuego en sus corazones por la palabra de Dios. Hermanos, que la palabra de Dios inunde también de fuego nuestro corazón y nos llene y que deseemos. No te conformes si quizás no lo deseas ahora. Pero no te conformes a seguir no deseándola. No permitas que eso sea lo que siga dominando tu vida y que estemos interesados en muchísimos otros temas, en muchísimas otras actividades, pero no estamos dedicándole tiempo al Señor. No porque no tenemos tiempo, sino porque no lo decidimos. Porque no queremos, al final de cuentas. Y me gustaría animarte a que buscaras la oportunidad de no dejarte llevar por esa quizás tendencia, deseo, sino que realmente busques al Señor para que Él te ayude y Él transforme y ponga ardor en tu corazón por la palabra de Dios. Que anhelemos leerla, entenderla, meditarla, conocerla y dejar que siga hablando a nuestras vidas. Toda la palabra de Dios. Es una de las necesidades que tenemos. Andamos, ¿cómo? Por fe, ¿no? Dice la palabra. Pues para eso necesitamos la palabra. Para poder caminar en medio de este mundo, por la fe, necesitamos dejar que la palabra siga llenando nuestros corazones de esa fe. Si no, si la palabra no alimenta nuestros corazones y nuestras vidas, se llenarán de muchas otras ideas, nuestros corazones. Y necesitamos, la fe viene por el oír. Por oír la palabra de Dios. Y de ese modo vamos a poder caminar en medio de este mundo por fe, en lugar de por vista. Cuando caminamos por vista, cualquier cosa nos desvía. Y me gustaría ya simplemente terminar con un par de cosas que vemos también precisamente en este texto, a partir del verso 33. Otro de los efectos que produce en su corazón, por un lado son abiertos los ojos, por otro ardía su corazón. Y versículo 33, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Cuál es el efecto que produce? Se dan la vuelta. Se dan la vuelta. O sea, pero ¿qué hora sería? No nos dice. Lo que sí nos ha dicho un poquito antes, en el versículo 29, es que el día ha declinado, es decir, ya es de noche. Han estado cenando. Y dicen,
bueno, no vamos a ir ahora porque ahora 2 horas de camino, porque lo que había son más o menos como 2 horas de camino hasta Jerusalén, desde Maús. Oye, ahora tarde ya, mañana por la mañana vamos. No dicen eso. Dicen ahora mismo, nos vamos. Y se van de noche para Jerusalén. Vuelven, regresan al Señor, regresan a la comunión con su pueblo. Porque ¿dónde estaban el resto de los discípulos? Estaban en Jerusalén, estaban en el aposento alto, estaban allí reunidos, tenían miedo, tenían dificultades, pero allí estaban. Estos eran los que muestra que se han alejado del Señor y de los discípulos y se han ido. El resto estaban allí, con miedos, con dificultades, sí, pero estaban allí, esperando. Y estos van al encuentro de ellos. Van a sus hermanos. Van a la reunión con los santos. Y eso es precisamente otro de los efectos que produce en sus vidas. El acercarse al Señor, el acercarse a su palabra, el ser restaurados en su fe, el ser renovados en su fe, vuelven a la comunión con los santos. Vuelven a necesitar y a darse cuenta de que necesitan a sus hermanos. Y se van a ellos. Y se van al Señor. Y la palabra nos recuerda, ¿no?, que eso es precisamente también lo que la misma palabra nos enseña. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos necesitamos. Y es una manera de poder realmente ser bendecidos y bendecir. No solo venimos a bendecir, a ser bendecidos. Cuando venimos a la iglesia no solo venimos a ser bendecidos, que lo somos. Venimos también a bendecir, a dar y recibir. Y eso es precisamente lo que Hebreos nos está diciendo, ¿no? Y como dice Hebreos 25, 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nuestra necesidad, estar juntos, compartir, edificarnos. Y eso es precisamente el fruto también de nuestra restauración, de la restauración de nuestra fe. De una fe viva, de una fe, evidentemente, que está confiada en el Señor y que busca al Señor. Y es parte de lo que encontramos ahí. ¿Y qué más hacen? Versículo 34. Que decían, ha resucitado el Señor, pues eso es lo que estaban diciendo los demás discípulos, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Qué es lo que hacen? Dan testimonio. Dan testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Dan testimonio de lo que el Señor está obrando en sus corazones, de cómo Dios está transformándoles, de cómo Dios está obrando en sus mentes. Eso es parte de lo que no podemos encontrar en aquellos que no conocen al Señor. Esa es una de las bendiciones que tenemos los creyentes, que tenemos que compartir. Así que, hermano, lo que el Señor está haciendo en tu vida, no te lo puedes guardar. Tienes que compartirlo. Tienes que compartirlo. Porque ese es un bien para nosotros, para los demás. Y eso es lo que el Señor estaba haciendo también a través de ello. Porque su fe, su confianza, sus esperanzas, sus expectativas habían sido renovadas y restauradas. Y ellos sabían, entendían, que todo lo que estaba ocurriendo en su vida era plan y propósito de Dios. Que el Señor nos ayude también a seguir mirando, hermanos, nuestras decepciones que a veces pueden llegar a nuestro corazón, que nos preguntemos si es que hay quizás expectativas que no son reales, que son simplemente nuestras. Y evidentemente que entendamos si hay algún tipo de incredulidad en nuestro corazón que quizás nos esté estorbando y llevando a quizás precisamente ese estado de decepción. ¿Cuál es nuestra necesidad? Agarrarnos al Señor, buscar en su palabra, meditar en las Escrituras, seguir profundizando en la palabra y conociendo cuál es la verdad, qué es lo que Dios va a hacer, quiere seguir haciendo.
y cómo Dios quiere seguir transformando nuestros corazones. Amén. Que el Señor nos ayude a seguir acercándonos a las Escrituras, a la palabra, hermanos. Que nuestras mentes estén llenas de ella. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que el Señor sea el que nos ayude precisamente a vivir de esa manera. Amén.